octubre 6 de 2019, ya estamos a 10, 11 días de irnos al seminario de matrimonios que organiza la Iglesia Vida Nueva para el Mundo con el doctor Armando Alducin y su esposa Martita, allá en la Riviera Maya. Allá vamos a estar, gracias a Dios, y hemos estado estudiando el libro de Romanos y vamos a continuar en forma expositiva. Nos encontramos en el capítulo 5 y el tema del día de hoy es mucho más abundará la gracia, mucho más abundará la gracia. Romanos 5 del 12 al 21 que vamos a leer en un momento. Vamos a hacer una oración y luego vamos a darnos un banquete con este pasaje maravilloso, maravilloso. Les explicaba abajo en el estudio bíblico qué importante es definir términos y recuerde que estamos caminando hacia el año que entra en el 2020, en marzo del 2020. Ahora que vamos a estar en Cancún voy a estar finalizando detalles con el doctor Alejandro Alducin Fletcher, que es el director del Instituto Teológico Internacional que queremos abrir. Aquí va a ser un campus del ITI para la licenciatura en teología aquí en Denver, Colorado, y estaba viendo todos estos términos. Qué importante, mire, angelología, el estudio, o sea, logos, el estudio de los ángeles, bibliología, el estudio de la Biblia. A ver quién me dice esta, amartiología, con H, el estudio del pecado, amartos, amartia, antropología, el estudio del hombre, cristología, neumatología, estudio del Espíritu Santo, eclesiología, demonología, y el tema de hoy tiene que ver con la soteriología, que es silencio total, el estudio de la salvación. Bueno, vamos a Romanos 5, por favor, y vamos a leer del 12 al 21, y después vamos a comenzar con la exposición de la palabra de Dios, no sin antes pedirle al Señor y su Espíritu Santo que nos ilumine y que sea Él quien a través de su palabra le hable a todos ustedes. Dice así la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu hermosa palabra, por habernos dejado tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Este pasaje difícil, Señor, con tantos términos, te pedimos que nos ilumines para poder no solo entenderlo, Señor, sino aplicarlo a nuestras vidas, comprender verdaderamente el valor de la gracia tan grande, Señor, y que así nos transforme, Señor,
cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que podamos ser instrumentos de gracia en la vida de los demás, Señor. Que podamos ser sensibles al peligro y a lo tremendo que es el pecado, Señor. Como cristianos, ser cada vez más sensibles, identificarlo y cada vez más, Señor, en ese proceso de santificación, tener victorias sobre cada una de las áreas, Señor, que todos nosotros todavía tenemos en que trabajar. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Una terminología bien difícil, hermano, y que vamos a tratar de entender. Yo les soy honesto, para mí este no es difícil, hay otros muy difíciles, este no, porque esto lo entiendo muy claramente. Yo espero poder transmitirle el día de hoy con toda esta terminología lo que queremos entender, ¿verdad? Y vamos a comenzar en el verso 12 que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vamos a comenzar. En primer lugar, ¿se acuerda usted cuál es el origen? Escuche la pregunta, ¿cuál es el origen del pecado? ¿Cuál es el origen del pecado? Me han contestado, Adán. No. El origen del pecado lo estudiamos cuando vimos el libro de Génesis, los primeros 11 capítulos, con Lucero de la mañana, con Lucifer, con Luzbel, Isaías 14, Ezequiel 28. Este querubín se llena de orgullo y él quiere ponerse en lugar de Dios, y él quiere estar en el lugar de Dios, dar un golpe de estado, y dice la Biblia que ahí entra el pecado en el universo. Escúcheme bien. Ahí entra el pecado en el universo, a través de este querubín, porque Dios no creó a Satanás, Dios creó a un querubín con la libertad, igual que a usted, a mí, para escoger servirle o para escoger también rebelarse, ¿verdad? Lo cual hizo. Ahora, el hecho de que Él sea en donde se origina el pecado, escúcheme, a través de Él introduce el pecado en el mundo y en la raza humana con Adán y Eva. El origen del pecado es de parte de Satanás, ahí se inicia, ahí nace, ahí se gesta, y a través de él, ya lo vimos en Génesis, metido en una serpiente que no se arrastraba, que tal vez era un animal bellísimo, va y él introduce el pecado a través de la raza humana en Adán y Eva. Ustedes conocen la historia de la desobediencia, de tomar el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios les prohibió, y Dios hace responsable, varón que me escuchas, Dios hace responsable a Adán, aunque Eva fue la primera, a Adán lo hace responsable por ser el líder, ¿verdad? Entonces, el pecado, aquí dice, se introdujo al mundo por un hombre, está hablando de Adán. En todo este pasaje, hermano, que vamos a ver, tan precioso, se va a comparar, lo tengo que decir entre comillas, comparar y contrastar a Adán y a Jesucristo. Adán y Jesucristo, que en la teología se le llama el primer Adán, el postrer Adán. Esto es importante entenderlo. En todo este pasaje se va a estar contrastando los resultados del pecado y la muerte y los resultados de la justificación. Entonces vamos a estar, en primer lugar, a entender que el pecado, el origen del pecado, aunque es de Satanás, lo introduce a través de Adán y Eva. Ahora, el pecado se introduce al hombre a través de Adán, y yo quiero usar la palabra que usa el doctor Armando Alducin. Esto es muy importante para entenderlo. Piense en el pecado dentro de su mente como un virus que todos los seres humanos traemos en la sangre. Se transmitió desde Adán, genéticamente tiene implicaciones grandes. Se transmite desde Adán. Todos los seres humanos, el bebecito, mi güerito, mi nieta, todos los seres humanos traen ese virus, todos. Que por la gracia y misericordia y sabiduría de Dios cubra a los niños Él en su conocimiento sabio, ¿verdad? Es una cosa, pero todos tienen ese virus. Esto es increíble porque la genética nos dice, escuche, Cristo no tenía este virus. ¿Quién fue el papá de Jesús? No fue un ser humano. No pudieron haberle transmitido eso. Sí, y Miriam, la Virgen Miriam, María, es la receptora, y entonces baja, lo tengo que decir con la palabra cera, simiente, esperma,
baja de arriba del cielo de parte del Espíritu Santo sin el virus, sin infectar, y entonces Cristo tiene una sangre perfecta, por lo cual pudo hacer lo que hizo en la cruz. Porque si él hubiera tenido ese virus también, entonces alguien tenía que morir por él. Entonces tiene implicaciones profundas genéticamente esto. Cristo no tenía este virus, su papá fue el Espíritu Santo. Eso es en primer lugar en cuanto al pecado. Ahora, dice también que después del pecado, por el pecado, ¿qué sucedió? Y por el pecado, ¿están conmigo? Es domingo. La muerte. Y por el pecado la muerte. Cuando Dios crea a Adán y Eva, los crea perfectos. No tenían que pasar por esta situación. Aquí dice que a causa del virus infecta la raza humana. En Adán todos estábamos en el huerto, aunque le guste o no le guste, quiera o no quiera, todos estábamos en Adán. Cuando él peca, le transmite a todo el ser humano el pecado. Y uno de los resultados del pecado es la muerte. Ahorita voy a explicar en qué consiste esta palabra muerte. Sí, es muy importante, separación, thanatos, ahorita lo vamos a explicar. Entonces, la muerte también pasa a toda la raza humana, porque hay 3 aspectos de la muerte. Ahorita está fascinante este estudio que ahorita lo voy a explicar, hermano. Pero vamos a hablar, para empezar, la muerte pasa a todos los seres humanos y entonces ya todos los seres humanos, yo sé que se oye fuerte, hermano, tenemos una sentencia, una pena de muerte. Del 0 al 100%, ¿cuántos mueren? ¿El 100? Los panteones están llenos en el mundo de gente enterrada. Todos, solo va a haber una excepción cuando venga el rapto, y todos queremos irnos en el rapto, ¿verdad? Y dice que no, el apóstol Pablo usa un término increíble, no dormiremos. Él cuando dice dormir, sí, ahorita lo vamos a ver en la Santa Cena, por lo cual muchos duermen por haber tomado la Santa Cena de una manera indigna, se enfermaron y se fueron. Entonces, no vamos a gustar de la muerte los que vayamos en el rapto. Es la única excepción. Todos los seres humanos nos vamos a ir. Ahorita Sandrita me dice, ¿qué tanto ves? He estado viendo, yo no escuchaba su música, gran cantante, pero gran cantante José José. Es increíble cómo cantaba este señor. Increíble. Lo que más me gusta de él son 2 cosas. La decencia, la generosidad, el don de persona que siempre tuvo y que nunca escondió nada y siempre dijo la verdad. Y él en sus últimas entrevistas dice, yo destruí mi vida y te cuenta cómo, ¿verdad? Entonces, ya también, o sea, todos absolutamente, 100% estamos bajo esa pena de muerte. Hebreos 9:27, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, no hay reencarnación que 3 y que 4, una sola vez, y después de esto el juicio. Ya no hay chance después de morir, ya no la hay, hermano. Para cuando te digan que la reencarnación, abusados con los términos, no la resurrección, la reencarnación. ¿Cuál reencarnación? Ni siquiera saben. O sea, no hay bases, hermano. Tenemos un amigo que fue nuestro entrenador, Cristian Lilieros, y él anda metido en el budismo y en los Hare Krishnas, y llegó a la casa un día y teníamos una perra tirsa maravillosa, casi un ser humano, la canija de decencia. Y la vio y dijo, la próxima vez va a reencarnar en ser humano. Le digo, cállate, no sabes ni lo que dices. ¿Y tú en qué vas a reencarnar? Le digo, no saben, ¿verdad? Bueno, entonces ya vimos el pecado, sus consecuencias, la muerte, y todos tenemos que morir, solo si somos parte del rapto, no vamos a participar, no vamos a probar, no vamos a gustar la muerte, no vamos a dormir, ¿verdad? Entonces Adán es el representante de la humanidad, así como Cristo también es nuestro representante, ahorita lo vamos a ver. Y lo que hizo Adán en el huerto, según el verso 12, afectó a toda la humanidad, transmitió a todos los seres humanos este virus y por ende, como resultado de la muerte. Usted sabe cuando se habla de la palabra mortal, es un mortal, ¿sabe qué quiere decir? Que está sujeto a morir. O sea, está sujeto a morir. Un mortal
estás inmortal, pues que no va a morir, ¿verdad? Desde luego. Entonces, ahorita en un momentito le doy la explicación detallada de la muerte, sus alcances, sus círculos, pero hay que entender esto, todos los seres humanos, todos estamos afectados por este virus que se llama pecado y que tiene diferentes consecuencias. Lo estábamos viendo en el estudio de abajo, que era la santificación. Tiene la consecuencia de que me va a hacer siempre ir en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Y tiene la consecuencia de que voy a morir físicamente y otras consecuencias que ahorita vamos a explicar, ¿verdad? Ahora, aquí quisiera dar una pequeña aplicación que es muy propia, hermano. Lo que hizo Adán afectó ¿a quién? A toda la humanidad. Y yo le quiero decir algo, y ahorita que pasemos aquí al frente, usted sabe que lo hacemos muy poco para que se ponga usted a cuentas. Quiero que piense en lo que usted ha hecho o en la manera en que usted ha pecado y cómo le ha afectado a sus seres queridos, a su familia. Esto que le pasó a José le afectó a todos, los dejó ahí. Bueno, entonces que usted haya hecho algo y que diga, con esto afecté a mi esposa, a mi esposo, a mis papás, a mis hijos, a mis vecinos. Entonces ahí hay una aplicación. Cuidado, porque un solo pecado puede afectar grandemente, no nada más a usted, sino a la gente que lo rodea. Esto es importante porque usted tiene que limpiarse, limpiar su conciencia. Estaba oyendo una conferencia de Armando en la mañana sobre el perdón y decía que no perdonar es como traer a alguien colgado atrás de ti, ahí lo traes, por todos lados lo andas arrastrando y ahí anda, hasta que cortas, ¿verdad? Lo perdonas, cortas y ya no. Entonces hay que limpiarnos de todas esas cosas y ver a quién he afectado yo con mis pecados, que supuestamente, pues sí, yo los hice para mí. No, afectan a los demás, igual que el pecado de Adán afectó a toda la humanidad. Ahora, qué increíble que la palabra Adán, uno de los términos, quiere decir humanidad. Humanidad, fíjese nada más. Ahora, vamos a ver parte de estas dos caracteres, Adán y Jesucristo. Vamos a ver otros pasajes. Recuerde estar en Romanos 5 siempre. Véngase por favor a Primera de Corintios y le doy el contexto que es tan importante. Y gracias a Dios que aquí viene usted a prepararse bien con la palabra de Dios. Usted es testigo de que aquí se discipula, se le prepara con una enseñanza sana, con un alimento sólido. Primera de Corintios, capítulo 15, que habla sobre la resurrección. Primera de Corintios, capítulo 15, y quiero que vaya escuchando estos versos que nos van a ir dando cada vez más, poniendo la plataforma para entender perfectamente de lo que estamos hablando aquí el día de hoy. Verso 45, Primera de Corintios 15, 45. Mire, ya comenzamos a introducirnos en lo que es Adán y Cristo, la comparación y el contraste. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, cuando le soplan Nepesh el Señor, y el postrer Adán, ¿qué? Espíritu vivificante. ¿Sí? Ahora, ahí mismo en el verso 47, el primer hombre, ¿de quién habla? De Adán, es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, divino, del cielo. Y todos estos valores importantes que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que Dios, 100% hombre, 100% Dios. Ahorita lo vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces dice así la palabra de Dios que entre Adán y Cristo estamos haciendo comparaciones y contrastes. Ahora, ahí mismo en Primera de Corintios 15, no se vaya de ahí, leímos el 45 y el 47, ahora vamos a leer 21 y 22. Y habla de lo que acabamos de leer en Romanos 12, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, más no es para gozarse. La resurrección por un hombre, estamos seguros y vamos a resucitar con el Señor. Mire, eso de la muerte, yo lo he hablado aquí y a veces he sido imprudente. Yo he sido imprudente a veces porque lo hacemos a la ligera. Yo le he contado esta historia tremenda.
acabábamos de conocer al Señor, pues nosotros lo que nos enseñaban, pues así decíamos, pues así es Cristo, ¿no? Así es la Biblia, y nos enseñaron a danzar, y que si alguien se muriera, danzábamos, y se muere un hermano, Alberto Gándara, se muere, y vamos a la funeral Galloso, y está muerto el hermano, y está su esposa, y están sus hijos. En un momento, escúcheme, hay que comprender el dolor humano. En un momento, y a mí me dicen, llévate tu guitarra para cantar alabanzas. Y yo empecé, y le decía a la hermana, a la esposa del que se acaba de morir, dánzale, hermana, oye, no inventes, qué imprudencia, pues yo no sabía. Y la hermana con unos lagrimones, y pues empezó a hacerle así, como diciendo, pues, ¿qué hago? Pobrecita, o sea, para que vea, hay que comprender el dolor humano, esto es importante, la muerte es algo terrible, es el resultado del pecado, pero para los que tenemos al Señor, se acabó la prisión y estamos liberados allá arriba, no más enfermedad, no más deudas, no más hermanos feos que te hacen caras, nada, vamos a resucitar, hermano, allá arriba. Bendito sea Dios. Y me ha dicho gente, hermano, qué injusto es esto de que Adán, pues si yo no pedí este pecado, nos lo transmitió a todos, pues también el Señor te imputó su justicia sin que tú te lo merecieras, fíjate. ¿Ah? Esto es importante, ¿verdad? Ahora vamos a ver el poder del pecado en versos 13 y 14, Romanos 5. Romanos 5. Tratamos de irnos verso por verso. Versos 13 y 14. Esta es una porción muy especial porque mire lo que dice. Pues antes de la ley, antes de que se diera la ley de Moisés, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Qué increíble que la Biblia nos pone ese periodo de tiempo de Adán a Moisés, porque con Moisés comienza la ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pastor, explíqueme este pasaje. Se lo explico porque no es fácil. Fíjese bien. Había pecado en el mundo, ¿ok? Pero no se consideraba transgresión de la ley. ¿Por qué? No había ley. Se consideraba la maldad del hombre rebelión contra Dios. Aunque no había ley, había rebelión del hombre contra Dios. ¿Se acuerdan en Génesis 6? Y en Génesis 9 que dice el Señor, he visto que la maldad de los hombres es mucha sobre la tierra, voy a mandar un juicio, un diluvio, ¿verdad? Era rebelión del hombre, Caín, lo que le hace a su hermano, ¿verdad? Entonces, aunque no había transgresión de la ley, había rebelión del ser humano contra Dios. Contra Dios, ¿verdad? Entonces, como el pecado y la muerte entran al mismo tiempo, ¿sí? Es un efecto tremendo, y aquí voy a explicar lo de la muerte otra vez, me voy a regresar, fíjese bien. Tiene 3 círculos o 3 alcances o 3 esferas, la muerte, 3 esferas donde afecta la muerte. Primero, muerte física. Muerte física. Y le voy a citar Santiago 2.26. No pierda la idea, vamos a ver las 3. Santiago 2.26. Escuche lo que dice. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. ¿Sabe qué quiere decir muerte? Thanatos. Separación. Separación. Según la Biblia, nosotros, lo expliqué abajo en el estudio bíblico, somos espíritu, alma y cuerpo. Los cristianos, los no cristianos son cuerpo, alma y espíritu, porque la locomotora que va adelante es el cuerpo, luego el alma y al final el espíritu apagado. Y los cristianos, espíritu nos lleva por delante el alma y con dominio y control sobre el cuerpo, ¿verdad? Que no todos tenemos victorias ahí. Entonces dice la Biblia que cuando el ser interior, esa parte invisible, espíritu y alma, se salen del cuerpo, esa es la muerte. Si fue por un ataque cardíaco, si fue por cáncer, si fue por causa natural, si fue por un avionazo, si fue porque te comió un tiburón, por lo que sea, en el momento en que se sale, ahí está la muerte. Se separa la parte interior, la parte invisible del cuerpo. Esa es la muerte física. Segunda área o esfera.
la muerte espiritual, separados de Dios y rebeldes contra Dios, sin tener ninguna relación con Dios, siendo enemigos de Dios. Efesios 2:1, mire cómo lo explica. Cuando conocemos al Señor y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, cuando alguien no tiene al Señor, cuando alguien no quiere saber de Dios, están muertos espiritualmente. No son hijos de Dios, son criaturas de Dios, sin el Señor. Entonces tenemos muerte física, cuando el espíritu y el alma salen del cuerpo, muerte espiritual, cuando no hemos recibido al Señor y nuestra parte espiritual está muerta completamente, y la tercera, muerte eterna, separados por siempre de Dios. Ahorita se lo leo. Por siempre jamás de Dios, Apocalipsis 20. Y para que lo sepa, después de Apocalipsis 21, se acabó el mal, se acabó todo y comienza ya cielos nuevos, tierra nueva, y ya no hay pecado, ya no hay nada de esto. Mire, Apocalipsis 20, le voy a leer todo el pasaje del 11 al 15. Escuche esto porque es precioso, Esto es el pasaje del juicio del gran trono blanco. Recuerde que hay diferentes juicios. No confunda el juicio del gran trono blanco con el bema de Cristo. Romanos 14, 2 Corintios. No lo confunda con el bema de Cristo, que es otra cosa, ¿verdad? Entonces, el juicio del gran trono blanco dice así, Apocalipsis 20, del 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, esto no se refiere a tamaño, sino a posiciones de autoridad importantes, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Imagínate, y otro libro fue abierto. Para los que han estado en corte aquí en Estados Unidos, para quien ha estado en corte, que sabe lo que es, que llegue el juez y te paras y le dices Your Honor, porque no es cualquier cosa aquí un juzgado. Imagínese en la Suprema Corte del Universo. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó a los muertos que había en él. Escuche a quién van a lanzar al lago de fuego. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¡Adiós muerte! Al lago de fuego. Se acabó la muerte. Hasta entonces, fíjese, hasta entonces, en la sabiduría, preconocimiento y superabundante soberanía de Dios, Él sabe por qué hasta entonces. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, eternamente separados de Dios. Eternamente separados de Dios, hermano. Y eso es lo que compartimos con la gente, de decirle, está bien la vida, todo, pero por un ratito vas a estar aquí, te vas a envejecer, se te va a ir tu cabello, tus pestañotas se van a cortar, y va a llegar el día en que te vayas y vas a enfrentarte ante tu Creador como Salvador o como tu juez, que te van, y tú mismo vas a decir, merezco ir al lago de fuego. Los veo muy serios, hermanos, es la Biblia, Yo los quiero, de veras. Entonces, imagínate qué cosa más tremenda. Y todo eso, el lago de fuego, por ahí les hemos dejado material en la mesa de materiales. ¿En dónde se encuentra el lago de fuego? En algún lugar del universo. Hay diferentes lugares: el infierno, el Hades, el paraíso, el abismo, en donde están los demonios atados con cadenas, y el lago de fuego donde va a ser lanzada la muerte. Fíjese de lo que estamos hablando aquí el día de hoy. Ahora, si tú naces 2 veces, ¿quién dijo mueres 2 veces? No diga, es humano, está bien, no hay problema, le quito su chocolate. Si tú naces 2 veces, mueres una sola vez. Y chance ni eso si te vas en el rapto. El nacimiento físico, ¿de dónde? De mi mamá, ¿sí? Del vientre de mi madre. Y luego, Juan 3,
el nuevo nacimiento del que habla el Señor, cuando aceptas al Señor, cuando eres justificado, cuando entra a tu vida, cuando el Espíritu Santo viene a morar en ti, cuando eres parte de la familia de Dios, nuevo nacimiento, nada más una vez. Y si naces una sola vez y no aceptas al Señor, la muerte física y luego la muerte eterna. ¿Lo entendió? ¿O se lo repito? Hágame así. Sí. Bueno, está bien. Entonces, eso en lo que refiere a esta, es importante entender este aspecto de la muerte, hermano, que digo, aunque nadie queremos, esto es increíble, nadie pensamos en la muerte. Todos, pues se murió ese, pero yo no. O la vejez, a todos ves viejos, menos tú. Si tienes 30 vas a ver a los de 45, 50, si tienes 50 vas a ver a los de 60, si tienes 60 empiezas a ver a los de 80, y no te ves tú, ¿verdad? Para allá vamos todos, hermano. Para allá vamos todos. Ok, entonces ahora vamos a Romanos 5 otra vez y vamos a ver la expresión mucho más que aparece 4 veces en Romanos 5. Mucho más, y con esta expresión Pablo quiere decir la grandísima superioridad de lo que Cristo hizo en comparación al daño que Adán hizo o que arrastró a la humanidad en esta situación, ¿verdad? Y para poder entender esta expresión, vamos a ver este contraste, ¿verdad? Nos muestra lo que Adán, el daño que hizo, pero mucho más lo que Cristo hizo. Ya si nos regresamos al verso 9, ahí en el capítulo 5, ya empieza usted a ver esta frase, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Este es un pasaje maravilloso, ya lo hemos leído, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La garantía de la vida eterna, hermano. Ahora, vamos ahí a Romanos 5 y vamos a leer del 15 en adelante, hermano. Del 15 en adelante para que usted vea lo que el Señor hizo. Pero el don, el regalo, la gracia, la cruz, la sangre de Cristo, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Increíble, ¿verdad? Y dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, otra vez Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado que él cometió para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión, verso 17, de uno reinó la muerte, escuche la palabra rey, reinar, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, dígalo conmigo, mucho más, otra vez, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia, la gracia y el don de la justicia. Mucho más reinaremos en vida, lo decimos así, ¿sí? Por uno solo, Jesucristo, los que recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué contraste entre el don de Cristo y la transgresión de Adán? Hay una enorme superioridad de lo que hizo Cristo en comparación con las consecuencias del pecado, hermano. Y esto lo tienes que comprender. Yo le compartí a Juanito el martes, a veces parece que el mal triunfa sobre el bien. Hermano, vea una película mala y el malo, el 99% de la película arrastra al bueno y el bueno en un golpe de suerte al final lo elimina y dices, oye, pues le hizo sufrir más el malo. Y por todos lados ves y dices, caramba, qué fácil es destruir. Tengo 7 años amando a mi hijo, le di un coco el otro día, le dije, no te quiero, se le queda para toda la vida en su corazón. ¿Qué poder tiene el mal? Por eso nosotros con la palabra de Dios, hermano, tenemos que contrarrestar luz, vida, y vamos para afuera tinieblas. Esto es importante. Entonces, es enorme la superioridad de lo que hizo Cristo en comparación con las consecuencias del pecado, aunque sigamos muriendo físicamente todavía por un tiempo, porque eso se va a arreglar, acuérdense, cuando ya avienten a la huesuda ya al lago de fuego, ¿verdad? Después de esta vida nunca moriremos, hermano. Tenemos la vida de Jesús en nosotros, dice 1 Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y es la luz, hermano, Él era la luz del mundo, ¿verdad? Entonces, la justificación de Cristo, para concluir,
es mayor que la condenación de Adán. ¿Sí? Es una certeza de la obra de Cristo. Y ahorita lo explicaba allá abajo, Dios no me ve a mí, Francisco Méndez, a Sandra Altamirano, a Joanita Martínez, no nos ve como somos, nos ve vestidos de la justicia de Cristo por la sangre que Él derramó en esa cruz del Calvario, hermano. Así te ve el Señor, hermano. Así te ve el Señor. Ahora, ojo y peligro aquí, porque hay quien ha interpretado este pasaje como, escucho otro término dentro de la teología, la teoría de la universalidad, que todos se van a ir al cielo, porque así me han contestado, gente. Pues yo me voy a ir al cielo, ¿y por qué? Pues Cristo murió en la cruz, pues, ¿para qué murió Cristo? Pues yo me voy a ir al cielo y puedo seguir haciendo lo que yo quiera, fíjate nada más, qué increíble. Y ya lo leímos hace 3 o 4 semanas y en Juan, a todos los que creen en Él, a todos los que le reciben, a todos los que aceptan esa mano, la toman y le dicen, Señor, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi vida, te entrego mi vida, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, quiero servirte, quiero seguirte y quiero que tú comiences a transformar mi vida. Y Él entra a tu vida. A eso sí, no a todos, hermano. Entonces no existiría infierno, ni estaría lleno ahí de tus compadres o no sé de quiénes, ¿verdad? Bueno, entonces, aguas con esa teoría de la universalidad, ¿verdad? Y repito, puede ser bautista, pentecostal, de Vida Nueva, de la Iglesia del Nazareno, de la Santa María de los Refugios, de la que tú quieras, pero solo a los que creen en Él. Solo a los que creen en Él, ¿verdad? Esto es importante y ya vimos que a todos los pecadores se les ofrece este don, pero ellos tienen que ejercer su voluntad para decir, yo te necesito, Señor, yo necesito de un Salvador. Igual que todos nosotros lo hemos hecho. Ahora, regresemos a donde dice los reinos. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Mire, la Biblia aquí nos presenta 2 reinos, el de la muerte y el pecado, y el de la vida y luz de Cristo Jesús. Dicen Colosenses que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de su Hijo Jesucristo. Cambiamos de amo, cambiamos de reino. Esto es importante y le voy a tratar de ilustrar esto. Y dice que mucho más reinaremos por la vida de Jesucristo. O sea, el reino de la luz y la vida es enormemente superior al reino de la muerte, hermano. Quiero que piense en países, reinos, países. Mi esposa y yo fuimos a Cuba muchas veces, yo les he compartido esto cuando éramos atletas, fuimos muchas veces a competir a Cuba. De hecho, en los 70s, 80s yo viajé a muchos países comunistas, cuando el comunismo estaba fuerte, y no te dejaban entrar y pues ahora sí que Dios me permitió conocer Corea del Norte, países comunistas donde no. ¿Sabe cuál es la característica más grande? O sea, es increíble, hermano, el valor más grande de un ser humano, o uno de los valores más grandes del ser humano, ¿sabe cuál es? La libertad. Y en estos países ponían una reja, nadie puede salir de aquí, nadie puede salir de aquí. Entonces imagínese en un reino, en un país donde usted no tiene libertad y nadie puede hacer nada, hermano. Esto es increíble, ¿verdad? Y aquí nosotros vemos que el reino de la vida en Cristo Jesús nos da libertad, hermano, nos da libertad. Y la muerte tiene poco tiempo, ¿verdad? Ya vimos que va a ser echada al fuego y ahí no necesita usted. La única visa y pasaporte que usted necesita es la sangre de Cristo, hermano. Es todo y tiene ya la entrada a ese reino, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, hay que escapar, por si todavía no lo estás, del reino de la muerte y del pecado al reino de la vida eterna, ¿verdad? Y continuamos la parte final del 18 en adelante, que dice así: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, es la misma idea, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y aquí hablamos de la obediencia, mire lo que dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿de quién? De Adán.
ya estamos entendiendo. Los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿De quién? Cristo Jesús, los muchos serán constituidos justos. Ahí le ve el verso 20, que se ha mal usado de parte de algunos hermanos para decir que se puede pecar y hacer lo que quiera porque tenemos gracia, y porque si Pablo dice que mientras más pecado hay, más abunda la gracia, pues vamos a pecar más para que haya más gracia. Fíjate nada más qué conclusión. Mira lo que dice el verso 20. Porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué sucedió? Sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, hermano. Y como Pablo ya sabía que iba a haber hermanos que dijeran, pues hay que pecar más para que haya más gracia, luego les contesta en el 6.1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, para que haya más gracia? En ninguna manera. En ninguna manera. Ya cuando alguien me dice, ahí está mi charola para pecar, pues ya soy salvo. ¿Salvo siempre salvo? ¿Licencia para pecar? Ya desde ahí, ¿quién sabe qué eres, hijo? Cristiano no, ni tienes al Señor, ¿verdad? Ese es importante. Entonces, qué tremendo este pasaje de la superioridad del don, la verdad, la luz, la justicia de Dios con las implicaciones del pecado. El acto de obediencia para cerrar, el acto de desobediencia de Adán hizo pecadores a todos, y le voy a decir qué es desobedecer. No, pastor, usted habló de mí hoy. No, yo no hablé de ti. Esto te pone un saco, y pues al que le quede. Desobedecer es no querer escuchar la voz de Dios. No querer escuchar la voz de Dios. Así. No querer escuchar la voz de Dios. En todo el libro de Proverbios dice la palabra de Dios, escucha, hijo mío. Esta palabra escucha en el hebreo implica que no nada más oigo, sino que empiezo a actuar y a vivir de acuerdo a. Igual que amén, decimos amén, amén. No repita, por favor. No sé qué iba a decir, no repita así. Es que, hermano, se ha abusado de eso. Amén, 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 amén. Y el diablo va a venir, amén, amén. Cállate ya, pues. Amén significa, estoy de acuerdo y voy a comenzar a actuar de acuerdo a. Lleva una responsabilidad. Entonces, es importante que entendamos que Cristo obedeció y Adán no quiso escuchar la voz de Dios, se fue a esconder, y la obediencia de Cristo, mire, Juan 6. Venga para que vea qué cosa más maravillosa. Juan 6, verso 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Obediencia pura. Escuchar la voz de Dios. Juan 5:24, denle una hojita a la izquierda. Juan 5:24. Hablando Cristo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, el que oye mi palabra, la escucha y actúa de acuerdo a eso, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte. Ahí le quitaron una muerte de las dos que tenía, ya le quitaron una. Se queda nada más con una y 2 nacimientos. Increíble, ¿verdad? Increíble. Hermano, concluyendo, un solo pecado grave, o el que sea, puede afectar, puede destruir, pero la gracia, la justificación, el don de vida, la luz que entra a tu vida, eso el Señor te la da para que se la muestres, para que la compartas con tu familia, para que la compartas con tus seres queridos, la compartas con tus vecinos, la compartas en tu trabajo, que Dios te dé sabiduría para hacerlo. No los agarres a bibliazos, no dejes de trabajar y te pongas en la Biblia, te van a correr. Hay que trabajar, ¿verdad? Que Dios te dé sabiduría para hacerlo. Vamos a tomar un tiempo y con toda libertad, hermano, puede usted venir, voy a comenzar a orar. El grupo de alabanza va a comenzar a tocar un canto y después Jonathan Rojas nos va a dirigir en la Santa Cena
pero quiero darle la oportunidad, esto lo hacíamos cuando hacíamos Una Noche con el Rey, de que usted, honestamente, nadie lo ve, no lo haga porque lo ve la gente, pase aquí al altar y se ponga a cuentas con el Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias porque nos confesamos, Señor, pecadores. Todavía, Señor, tenemos muchas áreas en las que tú tienes que trabajar, Señor, pero más aún en las que tenemos que rendirnos a ti, Señor, para que tú, con la ayuda de tu Espíritu Santo, podamos, Señor, tener victoria sobre todas esas áreas, Señor. Señor, y en esta misma idea, Señor, que vamos a participar de la Santa Cena, Señor, que tú estableciste y que tú dices en tu palabra la importancia, Señor, de antes de tomarla, ponernos a cuenta, Señor. Cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, ya sea aquí al frente, en su lugar, les das un tiempo, Señor, para limpiar su conciencia, para ponerse a cuenta, para ser honestos contigo, Señor. Y que te confiesen, Señor, como dice 1 Juan 1:9. Tú eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados cuando los confesamos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, porque aunque nos has dado ya la salvación, aunque has pagado por todos nuestros pecados, necesitamos ponernos a cuenta, limpiarnos, restablecer una relación contigo, Señor. Cualquier pecado de aquí de mis hermanos y el mío, Señor, que hayamos cometido, estamos aquí para pedirte perdón, Señor, por ello, para poder tener una relación, Señor, sana contigo, una relación bella y hermosa, Padre.